Hola, ¿cómo están? Espero que se sientan súper bendecidos, porque el amor de Dios siempre nos bendice, nos hace tanto bien su verdad. Hoy vamos a tomar un tema tan actual, y lo titulé Volviendo al primer amor, porque hace unos días tuve la ocasión de ver como un video, alguien grabó en un celular una charla que dio un pastor de pastores, un hombre de Dios hermoso, con el cual tuve la ocasión de poder estar sentado en cierta manera a sus pies, y sobre lo cual aprendí mucho sobre el amor de Dios, y también sobre la obediencia a la palabra de Dios. Y él en ese instante habla, ya partió con el Señor, en ese instante habla sobre el libro Apocalipsis, dando una especial referencia sobre el capítulo 6, donde dice que está contenido, donde decía que está contenido, digamos, el resto, ¿no es cierto?, de todo Apocalipsis, hasta el último de los capítulos. Y él decía la importancia de poder leer, interpretar, estudiar, meditar sobre este libro, porque es el último libro que manda el Señor a escribir. Y a él le encantaba denominarlo el libro final para la iglesia de Dios y para todos sus hijos. Y mientras miraba así, recordé una antigua predicación hace 20 años. El Señor me permitió dar que cada día cobra más relevancia, Por lo tanto, comienzo a leer dentro del libro de Apocalipsis el capítulo 2, y voy a hacerlo hasta el versículo 3, y dice de esta manera: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero no vine a predicarles esa vieja predicación. Simplemente vine a marcar algunos detalles, y uno en particular, que muchas veces se nos escapa al leer esta carta, Ahora yo los invito, después aquel que está tomando nota, o quizás tiene una Biblia o 2 Biblias, no sé, y está leyendo, ir a la carta de Éfeso que escribió Pablo, y comenzamos a leer. Vamos a leer simplemente unos versículos del primer capítulo,
Notemos que en los primeros 14 versículos, ¿no? Más o menos, se va entre los saludos de Pablo a la iglesia y que nos revela los beneficios y bendiciones que recibimos al unirnos a Cristo. Luego Pablo les dice en los versículos 15 y 16, que son los que voy a leer a continuación. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí Pablo felicita a una iglesia que había entendido el mensaje, había entendido el evangelio del reino, una iglesia llena del Espíritu Santo a tal punto que Pablo no deja de dar gracias a Dios por ellos, teniéndolos gratamente presentes en su corazón y sus oraciones. Calculo aproximadamente, más o menos, de la carta que escribe Pablo a la carta que ordenó el Señor escribir a la iglesia de Éfeso 30 a 35 años después. Una iglesia, la de Éfeso, que a través de 30 a 35 años ejerció, enseñó, luchó por mantener la sana doctrina, creciendo en amor, en fe, en sabiduría, en revelación del Padre de la gracia, invitándolos que vivan de manera digna del Señor Jesucristo, haciendo hincapié en el propósito eterno de Dios, como así también haciendo énfasis multifacético sobre la función que desempeña el Espíritu Santo. Y realmente, creo que tanto usted como yo diríamos que es una iglesia hermosa, que era una iglesia hermosa, una iglesia que al Señor le agradaba, una iglesia que realmente tenía en alto las banderas de Cristo. Ahora saliendo otra vez de esto, de esta carta a la iglesia de Éfeso que escribe Pablo, volviendo nuevamente al libro de Apocalipsis, capítulo 2, notemos que después de estos 35 años que pasaron de una carta a la otra, ya no Pablo, sino Dios, más allá de reconocer lo hecho por esta iglesia, comienza en el versículo 4 con un pero. Ese pero que le marcaba a la iglesia de Éfeso, que a pesar de todo lo bueno hecho, de alguna manera no amaba ni practicaba lo mejor. Y eso lo notamos cuando leemos los versículos 4 y 5 que dicen: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hoy, más que nunca, estos versículos cobran, como dije anteriormente, una mayor relevancia, pues se han introducido dentro de la iglesia del Señor falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas y apóstoles, que tergiversan no solo la palabra del Señor,
sino a través de sus propios testimonios vergonzosos, debilitando de esa manera ante los hombres el poder y la autoridad de Dios. Hacen galardón de sus pecados y fechorías. Han convertido o quieren convertir a la iglesia del Señor en una cueva de ladrones. Han perdido todo temor a Dios. Y esto no lo digo porque sí, lo digo porque lo he presenciado. Lamentablemente, lo he presenciado. Volviendo a lo nuestro, les dice a los efesios, como hoy nos dice a nosotros, que hemos dejado el primer amor. Se refiere a que hemos reemplazado esa dependencia de Él, ese amor puro, profundo, y esa devoción pristina donde pasábamos tiempos de amores con Él. Por la experiencia que hemos adquirido, hablamos como iglesia. Porque haciendo como hacemos la obra, sigue funcionando, olvidándonos que Él vive. Esto lo quiero reiterar. Él vive. Pero ya no buscamos la voz y la dirección del Espíritu Santo de Dios para hacerlo a su manera, en su tiempo, y no a la nuestra, como ya estamos acostumbrados a hacerlo. Lo que Él pide a la iglesia, lo que Él pide a su iglesia, que sin dejar de hacer lo que hace, lo busquen con un amor sincero, amándolo con todo su corazón y amando también su palabra, obedeciéndola. Ese amor, esa devoción hacia la persona de Jesucristo, se demuestra en pureza de vida, temor reverente ante su santa palabra. Yo quizás me voy a veces a otra parte de la Biblia, pero ¿recuerdan cuando Marta, atareada ante la labor que representaba la atención de todos los discípulos de Jesús, porque Jesús nunca iba solo, ahí habla de Jesús cuando llega a la casa, pero Jesús nunca anduvo solo, siempre acompañado de sus discípulos y de otros más, ¿no? Cuando Marta estaba atareada, atendiendo ante un ejército que invadía su casa y había que atenderlos, había que hacer la comida, que había que preparar los lugares, le reclama por María. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? Yo le sintetizo un poco lo que dice en Lucas 10, 38, 42, pero ¿recuerda lo que dijo Jesús? Jesús responde: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. ¿Sabe qué ocurre? María entendía la prioridad y la necesidad de estar primeramente con Cristo antes de cualquier tarea. Y antes de ir a otro libro, María, fíjese que se sentaba a los pies. María también en otro pasaje se sentaba a sus pies. En ese entonces, el sentarse a los pies de alguien la transformaba en una discípula. Discípula por, no sé qué entiende usted por discípulo, o discípula. Pero quiere decir aprendiz.
Un discípulo no es otra cosa de ser un aprendiz de alguien. Y en este caso María estaba aprendiendo de Jesús. Una discípula no nombrada en la Biblia, estaba aprendiendo. Y para que usted vea que esto también lo puede leer, porque acuérdese cuando Pablo, Gamaliel era su maestra, Pablo también se sentaba, era una manera de decir, se sentaba a los pies de Gamaliel. O mejor dicho, en ese entonces era Saulo, ¿no? María había elegido la mejor parte. Mucha tarea. Oh, me imagino todo eso, pero ella primero tenía que tener ese encuentro con Jesús. Y todo esto me lleva al libro de Juan, capítulo 15, del 1 al 8, que dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced, repito esta palabra, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Seáis así mis discípulos. El Señor nos ayude en estos tiempos, ¿no? ¿Por qué han salido lobos rapaces vestidos de ovejas con muchos títulos que ellos mismos se adjudicaron? Que se olvidaron de esto, que simplemente somos ramas. Somos ramos de la vid verdadera. Que toda nuestra vida depende de nuestra unión y nuestra relación con Él. Muchos que hacen porque tienen que hacer. El Señor nos ayude, yo tengo escrito acá, porque esa palabra permanecer significa quedarse, estar unidos. Significa continuar. Significa vivir en Él. Porque solo en Él vivimos y solo en Él somos. Él desea
mantener una comunión cerca, una comunión cercana a usted, a mí, constante con Él, obedeciendo sus mandamientos, permaneciendo en su amor. Él desea que nos sometamos a la dirección del Espíritu Santo a fin de mantener una vida limpia y sin contaminación, resistiendo al pecado que nos ofrece continuamente el mundo con sus chistes, con esa liviandad. Él quiere que usted mantenga una vida limpia y sin contaminación, resistiendo realmente al pecado. Y usted sabe bien que hay pecados de comisión, porque todos hablan del pecado de comisión, hizo esto, le pasó esto, pero nadie habla del pecado de omisión. El pecado de omisión, el no estar tiempo pasando a los pies de Él, orando, buscándolo. A veces son 15, 20 minutos que uno lee la palabra simplemente, y la lee, bueno, y ya está. Y Él dice, hijo mío, quiero más de vos. Oh Dios mío, ayúdanos. Ahora entendemos, perdónanos, y tu gloria se manifieste en nosotros y a través de nosotros, para que otros realmente crean, para que otros puedan verte a ti a través nuestro, Señor. Dios nos ayude y nos permita esta vez sí estar sentados a sus pies, escuchando su palabra a través del Espíritu Santo. Tiempo de amores con nuestro buen Dios, tiempo de amores con nuestro buen Señor, tiempos donde va a estar manifestada la gloria de Dios y nosotros podamos a poder disfrutarla. Padre, te damos las gracias por esta palabra, por este recuerdo, por este hacernos recordar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y hasta aquí fue la palabra. Dios nos conceda esta petición en estos días. Y así, de esta manera, me despido hasta el próximo programa.